Gusto saludarles, participantes. En esta ocasión vamos a dar inicio a un curso que se llama como Comunidad y Sociedad. En este curso se tratan bastantes cuestiones de nuestro país, como lo es la democracia, como es la historia un poco del país, es como sociales, digamos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la pequeña o con la introducción del curso con la historia de Guatemala. Y la historia de Guatemala se ha dividido o se divide en tres partes o tres periodos. La época prehispánica, que es antes de la venida de los españoles, cuando había una cultura que se llamaba maya. Todavía existen hijos de los mayas. Sin embargo, pues ya las culturas cuesta un poco que se mantengan o que pasen de generación en generación. Esa época también se dividió en tres partes, que era el preclásico, el clásico y el posclásico, que poco a poco vamos a ir viendo. La época colonial, que fue desde que vinieron los españoles a América, hasta la fecha del 15 de septiembre de 1821, que fue cuando se firmó el Acta de Independencia, la época independiente de 1821 hasta nuestros días, ¿verdad? La época prehispánica de los mayas, de las diversas culturas que habitaron en toda América antes de la llegada de los españoles, se considera que la cultura maya fue una de las de mayor esplendor. Tenían bastante territorio, a diferencia de los aztecas, de los toltecas y de todas las demás culturas que hubieron aquí en América. Llegó a agrupar regiones que hoy pertenecen a México, a Guatemala, a Belice, a Honduras y a El Salvador. Y en el mapa que vemos al lado derecho, este de acá, se puede observar el territorio en el cual se desarrolló toda esa civilización. Así están viendo todo esto de acá, de aquí para abajo ya es otra situación. Para el estudio de la historia de los mayas se divide en tres periodos, que era lo que les mencionaba hace un momento: el preclásico o formativo, el clásico y el posclásico. Eh, Durante este periodo, el periodo preclásico, los mayas se dedicaron a la agricultura como medio de subsistencia. En el periodo, los mayas sembraban principalmente maíz. En esta época aparecen los primeros centros ceremoniales, los monumentos en piedra y la cerámica polícroma, perdón, que es de varios colores. Eso significa la palabra polícroma. Entre las principales ciudades que destacaron durante este periodo está Caminal Cuyo, que está localizada en la zona 7, y por donde hay una megapaca, valga la publicidad, de la ciudad de Guatemala, Tacalica, que está en el departamento de Retauleu, Huachactún, que está en el departamento de Petén, y en el centro ceremonial de Itzapa, que está en Chiapas, en México. En este periodo la cultura maya empieza a desarrollarse, abarca desde 1000 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo. Imagínense, son 1300 años, ¿verdad? En el periodo clásico, en este periodo los mayas construyeron grandes centros ceremoniales, perdón, sobre las aldeas y monumentos del periodo anterior. Los rasgos principales de su desarrollo fueron la arquitectura monumental, la bóveda, que era un espacio en forma de arco que se encuentra entre dos muros o varios pilares de una habitación con piedras aledizas, la escritura jeroglífica, profundos conocimientos en matemáticas y astronomía, la perfección de los calendarios, el culto a las estelas y al refinamiento en las artes plásticas. Y entre las principales ciudades que destacaron en este periodo están Piedras Negras, Huachactún y Tikal en el departamento de Petén, Guatemala, Bonampak y Palenque en el estado de Chiapas de México. Y en el periodo clásico, pues es el de mayor esplendor y el desarrollo, que abarca desde el año 300 hasta el año 900 después de Cristo, es decir, 600 años. Después de esto, pues ya viene el periodo posclásico de los mayas. En este periodo se registra el uso de los metales, la construcción de fortificaciones, perdón, el militarismo, ya ellos se peleaban entre ellos, la tiranía y el culto a la serpiente emplumada. Hay una decadencia en las artes y en las construcciones arquitectónicas monumentales, ya casi no construían nada. Hay fusión con otras culturas como los itzaes, los toltecas, los cocomes, los quichés, los cachiqueles. Entre las principales ciudades de esta época están Saculeu, en el departamento de Huehuetenango, Utatlán, en el departamento de Quiché, Ixinché, en el departamento de Chimaltenango, Mayapán, Uxmal y Chichén Itzá, en México. El periodo posclásico es de decadencia y cambios para la civilización maya debido a la fuerte influencia de otras culturas, y se sitúa en el año de 1900 y 1524 después de Cristo.
En nuestro cuaderno nosotros vamos a escribir o vamos a elaborar un resumen de los 3 periodos que conforman la historia de la civilización maya. Recordemos que el periodo posclásico se caracterizó por la influencia de otras culturas. Espero les haya interesado la clase del día de hoy. Los veo o me ven en una próxima. Saludos a todos.